Se esperaba que me sacrificara por mi hermana toda mi vida mientras mi madre miraba. Ahora está aprendiendo las consecuencias. Pasé toda mi infancia cuidando de mi hermana menor Carla. Nació cuando yo tenía 7 años, y desde ese momento en adelante, mi vida giró en torno a sus necesidades. Mi madre decidió que yo tenía edad suficiente para ayudar, y ayudar rápidamente se convirtió en hacerlo todo. Alimentaba a Carla cuando mi madre estaba cansada. La cambiaba cuando mi madre estaba ocupada. Me levantaba con ella por la noche cuando mi madre quería dormir. Para cuando tenía 10 años, básicamente estaba criando a una niña pequeña, mientras seguía siendo una niña yo misma. Mi madre le contaba a todos lo responsable que era. Nunca mencionó que no tenía opción. Al crecer, Carla nunca aprendió a hacer nada por sí misma porque yo hacía todo. Le preparaba el desayuno antes de la escuela. La ayudaba con la tarea todas las noches. La llevaba a actividades cuando saqué mi carnet. La encubría cuando se metía en problemas. Mi madre me elogiaba por ser tan buena hermana, mientras Carla aprendía que siempre habría alguien para limpiar sus desastres. Cuando me fui a la universidad a los 18 años, mi madre lloró y preguntó cómo sobrevivirían sin mí. Le dije que Carla tenía 11 años y podía empezar a aprender responsabilidades básicas. Mi madre se rió como si hubiera contado un chiste. Me llamó 3 veces por semana ese primer semestre, pidiendo consejos sobre cómo manejar cosas que yo hacía automáticamente. Pasé mis años universitarios sintiéndome culpable por no estar en casa. Cuando me gradué y conseguí un trabajo en una ciudad a 2 horas de distancia, mi madre dijo que estaba abandonando a la familia. Me mudé de todos modos porque necesitaba finalmente vivir mi propia vida. Durante 5 años, construí algo real. Ascendí en una empresa de marketing. Me ascendieron 2 veces. Compré un pequeño apartamento. Hice amigos a los que les gustaba por quien era y no por lo que podía hacer por ellos. Salí con alguien que me trataba como igual. Finalmente entendí lo que se sentía existir sin ser responsable de la vida entera de otra persona. Entonces mi madre llamó con noticias que lo cambiaron todo. Estaba enferma, no muriendo, pero lo suficientemente enferma como para no poder trabajar a tiempo completo. Necesitaba ayuda en casa. Necesitaba a alguien que gestionara sus citas y medicamentos. Necesitaba apoyo. Y Carla era inútil. Mi hermana tenía 23 años y nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses. Vivía en casa sin pagar alquiler y pasaba sus días durmiendo hasta el mediodía y saliendo con amigos hasta la medianoche. No cocinaba, no limpiaba, no contribuía con nada. Cuando mi madre se enfermó, Carla no dio el paso. Se quejó de que la situación era estresante para ella. Dijo que no podía soportar ver a nuestra madre enferma. Dijo que alguien tenía que hacer algo, pero ese alguien nunca iba a ser ella. Mi madre me pidió que volviera a casa. Dijo que Carla no podía manejarlo y me necesitaban. Dije que no. Le dije que tenía una vida y un trabajo y responsabilidades propias. Le dije que Carla era una adulta que necesitaba finalmente madurar. Le dije que pasé toda mi infancia siendo cuidadora y no lo haría de nuevo. Mi madre lloró. Dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que esto era diferente porque ella estaba realmente enferma. Dijo que Carla no era capaz de manejar este tipo de presión. Pregunté de quién era la culpa. Me colgó. Durante los siguientes 3 meses, mi madre llamaba constantemente. Dejaba mensajes de voz sobre lo difícil que era todo. Enviaba mensajes sobre citas que Carla olvidaba programar. Les contaba a los parientes que me negaba a ayudar, y de repente estaba recibiendo llamadas de tías y tíos diciéndome que debería estar avergonzada. Mi prima me dijo que mi madre quizás no tenía mucho tiempo y me arrepentiría de no haber estado allí. Sentí la culpa presionándome como siempre. Así que hice un compromiso. Le dije a mi madre que visitaría cada 2 semanas para ayudar con tareas grandes, pero no me mudaría a casa. Gestionaría sus citas a distancia y me aseguraría de que sus medicamentos estuvieran organizados. Haría lo que pudiera desde lejos, pero Carla tenía que empezar a contribuir. Mi madre aceptó. Carla no contribuyó. Cada vez que visitaba, la casa era un desastre. Carla estaba fuera o dormida. Mi madre inventaba excusas para ella constantemente. Decía que Carla era sensible. Decía que Carla estaba luchando emocionalmente. Decía que Carla simplemente no estaba hecha para este tipo de cosas. Mientras tanto, yo conducía 4 horas de ida y vuelta cada 2 semanas mientras trabajaba a tiempo completo y gestionaba mi propia vida. Hice esto durante 8 meses antes de estallar. Entré en el camino de entrada ese sábado por la tarde y supe que algo andaba mal antes de salir del coche. El césped no se había cortado en semanas. Los contenedores de reciclaje desbordaban sobre la acera. Agarré mi bolsa de viaje y caminé hacia la puerta principal, ya sintiendo esa familiar opresión en el pecho. Dentro era peor. Los platos estaban apilados en el fregadero y cubrían cada centímetro de la encimera. Algunos habían estado allí tanto tiempo que la comida se había secado y pegado. La sala de estar tenía ropa tirada sobre los muebles. Envases vacíos de comida para llevar estaban sobre la mesa de café junto a una pila de correos sin abrir. Caminé por la casa llamando a mi madre y la encontré en el dormitorio, todavía en bata a las 3 de la tarde. Me miró con esa expresión derrotada que había visto 1000 veces antes. Sus frascos de medicamentos estaban esparcidos por la mesita de noche, algunos volcados, pastillas derramadas. Los recogí y vi inmediatamente que no estaban organizados por día como yo había establecido. El pastillero semanal que compré estaba vacío sobre la cómoda.
Pregunté dónde estaba Carla y mi madre solo se encogió de hombros. Dijo algo sobre una fiesta de cumpleaños. Miré el camino de entrada por la ventana y el coche de Carla no estaba. Por supuesto que no. Me quedé allí sosteniendo esos frascos de pastillas y sentí algo romperse dentro de mí. 8 meses conduciendo de ida y vuelta. 8 meses organizando y planificando y tratando de ayudar desde la distancia. 8 meses de Carla sin hacer absolutamente nada mientras yo sacrificaba mis fines de semana. Dejé los frascos cuidadosamente, aunque quería tirarlos. Le pregunté a mi madre cuándo se había ido Carla, y dijo que alrededor del mediodía. Miré mi teléfono. Eran más de las 3. Pregunté si Carla había hecho algo antes de irse, y mi madre dijo que se había preparado el desayuno. Solo para ella, no para mi madre. Volví a la cocina y empecé a limpiar porque eso era lo que siempre hacía. Cargué el lavavajillas y limpié las encimeras y saqué la basura desbordante. Encontré la tarjeta de la cita de mi madre con el especialista pegada al refrigerador con un imán. La cita había sido hace 2 días. Le pregunté a mi madre al respecto cuando le traje agua y sus medicamentos de la tarde. Dijo que se había olvidado. Dijo que Carla debía recordárselo, pero Carla había estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué?, pregunté. Mi madre no tenía respuesta. Organicé las pastillas correctamente e hice que mi madre tomara lo que necesitaba. Le preparé una sopa porque no había nada más fácil en la casa. Limpié el baño y puse una carga de ropa a lavar. Hice todo lo que había que hacer mientras mi rabia crecía con cada tarea. Cada plato que lavaba era otro recordatorio de que Carla había comido y dejado el desastre. Cada prenda de ropa sucia era otra cosa de la que mi hermana no se había molestado. Cuando escuché el coche de Carla en el camino de entrada, era casi medianoche. Estaba sentada en la mesa de la cocina con todas las luces encendidas. Había estado sentada allí durante 2 horas después de terminar todo lo que necesitaba hacerse. Escuché su llave en la cerradura y sus pasos en el pasillo. Entró en la cocina y se detuvo cuando me vio. Parecía sorprendida, como si hubiera olvidado que venía este fin de semana. Le pregunté dónde había estado durante 12 horas. Dijo que era solo una fiesta de cumpleaños. Le pregunté si sabía que nuestra madre había perdido su cita con el especialista. La cara de Carla se quedó en blanco. Claramente no tenía idea. Le pregunté si había revisado a nuestra madre en algún momento hoy. Carla dijo que había estado muy estresada y necesitaba un descanso. Sentí 8 meses de rabia salir a borbotones. Le dije que esto terminaba ahora mismo. Le dije que tenía 23 años y vivía gratis mientras no hacía absolutamente nada. Le dije que nuestra madre estaba enferma y necesitaba ayuda real, no excusas. Le dije que estaba harta de conducir 4 horas cada 2 semanas para limpiar detrás de las 2. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas inmediatamente. Dijo que estaba siendo cruel. Dijo que nuestra madre estaba enferma y yo estaba haciendo todo sobre mí. Dijo que estaba haciendo lo mejor que podía y que yo siempre había sido la fuerte que podía manejar todo. Me levanté de la mesa. Le dije que había estado manejando todo desde que tenía 7 años y que había terminado. Le dije que o empezaba a ayudar de verdad o terminaba completamente de permitir toda esta situación. Hablaba en serio cada palabra. Carla empezó a llorar más fuerte y dijo que yo no entendía lo difícil que era esto para ella. Dijo que ver a nuestra madre enferma era demasiada presión. Dijo que yo siempre había sido mejor en este tipo de cosas. Agarré mi bolsa de donde la había dejado junto a la puerta. Carla preguntó qué estaba haciendo y dije que me iba. Dijo que se suponía que debía quedarme el fin de semana. Dije que había pasado mi fin de semana limpiando el desastre que ella había dejado y no me quedaba ni un minuto más. Mi madre salió del dormitorio preguntando qué era todo ese ruido. Carla inmediatamente corrió hacia ella llorando sobre lo mala que estaba siendo yo. Mi madre puso su brazo alrededor de Carla y me miró como si yo fuera el problema. Salí por la puerta y me subí a mi coche. Podía escuchar a Carla llorando desde dentro de la casa mientras salía marcha atrás del camino de entrada. Conduje a casa esa noche en lugar de dormir en mi habitación de la infancia como había planeado. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara a la autopista. Era mi madre. No contesté. Llamó de nuevo. No contesté. Para cuando llegué a mi apartamento, había llamado 6 veces más. A la mañana siguiente, había 11 mensajes de voz esperando. Escuché los 3 primeros mientras preparaba café. El primero era mi madre llorando sobre cómo había disgustado a Carla. El segundo era ella diciendo que yo no entendía lo difícil que era todo. El tercero era ella preguntando cómo podía abandonarlas cuando estaba enferma. Borré el resto sin escuchar. Llamó 4 veces más ese día. Estaba tratando de trabajar desde casa y poniéndome al día con todo lo que había descuidado mientras pasaba mis fines de semana como su sirvienta. Dejaba mensajes de voz que alternaban entre culpabilización y quejas. Uno era sobre cómo quizás no le quedaba mucho tiempo y yo estaba siendo egoísta. El siguiente era sobre cómo estaba siendo muy dura con Carla, que era solo sensible y estaba luchando. Para el martes, había llamado 17 veces. Escuché 3 mensajes de voz más. Eran todos lo mismo con diferentes palabras. La estaba abandonando cuando más me necesitaba. Carla no podía manejar este tipo de presión. Yo era la única que podía arreglar todo. El miércoles bloqueé su número solo para poder pasar mi semana laboral sin interrupciones constantes. Tenía una presentación importante el jueves y no podía permitirme distraerme. Esa noche, Andrés preguntó si quería ir a cenar. Fuimos a un restaurante italiano cerca de mi apartamento y traté de actuar normal. Él podía notar que algo andaba mal. Siempre podía.
Preguntó qué pasaba, y simplemente me derrumbé. Le conté todo. La infancia entera siendo forzada a criar a Carla. La situación actual donde estaba sacrificando mi vida de nuevo. La culpa que me presionaba cada día. Le conté sobre la casa siendo un desastre, y mi madre sentada en bata, y Carla en una fiesta por 12 horas. Le conté sobre la cita perdida, y los medicamentos esparcidos, y las excusas interminables. Andrés escuchó todo sin interrumpir. Cuando finalmente dejé de hablar, extendió la mano sobre la mesa, y tomó la mía. Dijo lo que necesitaba escuchar, pero aún no podía creer del todo. Dijo que esto no era normal. Dijo que no les debía toda mi vida. Dijo que lo que me estaban haciendo estaba mal, y tenía todo el derecho de poner límites. Empecé a llorar ahí mismo en el restaurante. El alivio de tener a alguien validando lo que sentía fue abrumador. Andrés pagó la cuenta y caminamos de vuelta a mi casa. Se quedó esa noche y me abrazó mientras lloraba años de frustración acumulada. Al día siguiente, mi tía Viviana llamó. Había desbloqueado el número de mi madre esa mañana porque no podía evitarla para siempre. El nombre de mi tía apareció en la pantalla y casi no contesté. Contesté al cuarto tono. Dijo que toda la familia estaba preocupada por mí. Dijo que mi madre le había contado a todos que estaba siendo egoísta durante su crisis de salud. Dijo que no podían creer que abandonara a la familia cuando más me necesitaban. Respiré hondo y expliqué con calma. Le dije que Carla tenía 23 años. Le dije que Carla nunca había sido obligada a ser responsable de nada en toda su vida. Le dije que eso necesitaba cambiar, y no era mi trabajo seguir permitiéndolo. Viviana se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que Carla era joven y todavía estaba descubriendo las cosas. Dije que había estado criando a Carla desde que tenía 7 años y había tenido mucho tiempo para descubrir las cosas. Viviana no tuvo mucho que decir a eso. Pasaron 2 semanas. No visité ese fin de semana ni el siguiente. Mi madre llamó unas cuantas veces más, pero no contesté. Estaba trabajando en una nueva campaña en la oficina y tratando de reconstruir la vida que había estado descuidando. Entonces mi madre llamó desde un número que no reconocía. Contesté sin pensar. Estaba en una clínica de urgencias. Sus síntomas habían empeorado. Había perdido su cita de seguimiento con el especialista y ahora las cosas estaban lo suficientemente mal como para necesitar atención inmediata. Sentí el pánico subiendo en mi pecho. Sentí la culpa envolviéndome como siempre. Pregunté qué había pasado y dijo que Carla había olvidado programar la cita. Por supuesto. Mi madre preguntó si podía ir. Dije que estaba a 2 horas y en medio de mi jornada laboral. Empezó a llorar. Dijo que me necesitaba. Me sentí a punto de ceder, a punto de dejarlo todo y correr de vuelta como siempre hacía. Entonces me detuve. Me obligué a pensar en lugar de solo reaccionar. Le dije a mi madre que le diera el teléfono a alguien en la clínica. Una enfermera se puso al teléfono y expliqué la situación. Pregunté qué necesitaba realmente mi madre. La enfermera dijo que estaban haciendo pruebas, pero mi madre probablemente estaría bien con un manejo adecuado de los medicamentos. Pregunté si había servicios que pudieran ayudar con eso. La enfermera me dio el número de una agencia de cuidados a domicilio. Le agradecí y colgué. Mi madre llamó de vuelta inmediatamente desde el teléfono de la clínica. No contesté. Llamé a la agencia de cuidados a domicilio en su lugar. Pasé mi hora de almuerzo investigando opciones y haciendo arreglos. Encontré a una mujer llamada Elena Martín que hacía evaluaciones de cuidados a domicilio. Programé que visitara la casa de mi madre la semana siguiente. Tener a una profesional involucrada se sentía importante. Se sentía como traer a alguien que pudiera ver lo que yo había estado diciendo sobre toda esta situación. Se sentía como validación. Ese fin de semana, Carla empezó a enviarme mensajes. El primero decía que había destruido a la familia. El segundo decía que no podía creer que les estuviera haciendo esto. El tercero decía que nuestra madre estaba realmente enferma y era mi culpa por no estar allí. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. El último decía que no sabía cuánto más podía aguantar. Insinuaba algo más oscuro. Lo reconocí inmediatamente por lo que era. Manipulación. La misma manipulación con la que había estado lidiando toda mi vida. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y las guardé en una carpeta. Luego dejé mi teléfono y no respondí a ninguno. La semana siguiente, Elena llamó para confirmar la cita de evaluación. Preguntó si estaría allí y dije que no. Dije que vivía a 2 horas y trabajaba a tiempo completo. Dije que mi hermana vivía en la casa y podía estar presente. Elena dijo que estaba bien. El día de la evaluación, estaba en una reunión cuando Elena llamó. Salí para contestar. Dijo que la evaluación estaba completa y necesitaba discutir algunas cosas. Dijo que las necesidades de cuidado de mi madre eran manejables, pero la situación del hogar no era sostenible. Dijo que había una adulta capaz viviendo en la casa que no estaba contribuyendo. Pregunté qué había dicho mi madre sobre eso. Elena se quedó callada por un segundo. Luego dijo que mi madre había admitido que nunca le enseñó a Carla habilidades básicas de vida porque yo siempre estaba ahí para manejar todo. Sentí algo cambiar en mi pecho. Era lo más cercano a la responsabilización que jamás había escuchado de mi madre. Le pedí a Elena que lo repitiera. Lo hizo. Mi madre lo había dicho en voz alta a una profesional desconocida. Había admitido que había dependido de mí para criar a Carla en lugar de hacerlo ella misma. Luego Elena dijo que mi madre inmediatamente lo había minimizado. Había dicho que no era realmente así. Había dicho que yo siempre había sido tan responsable y servicial. Había dicho que Carla simplemente era diferente.
Agradecí a Elena y pregunté qué venía después. Dijo que podía proporcionar servicios, pero solo si Carla empezaba a participar en las tareas básicas del hogar y el manejo de medicamentos. Dijo que no iba a permitir la disfunción actual. Podría haberla abrazado a través del teléfono. Configuré los servicios de Elena y volví al trabajo. La semana siguiente pasó con contacto mínimo de mi madre. Sin llamadas de crisis, sin mensajes de culpabilización, solo silencio. Se sentía extraño. El martes por la mañana, estaba en la sala de conferencias preparando una presentación para un cliente cuando mi teléfono empezó a vibrar. Mi madre. Lo silencié y me concentré en mis diapositivas. El teléfono vibró de nuevo. Luego otra vez. Sentí mi estómago apretarse, pero seguí trabajando. Mi compañera de trabajo preguntó si necesitaba contestar. Dije que no. La presentación era en 30 minutos y todavía tenía 3 diapositivas que finalizar. Mi teléfono vibró 2 veces más antes de que lo apagara completamente. Terminé las diapositivas con 10 minutos de sobra y fui a buscar café. Cuando encendí mi teléfono de nuevo, había 8 llamadas perdidas y 6 mensajes, todos de mi madre. Los mensajes decían que Carla había confundido su horario de medicamentos, que necesitaba llamar inmediatamente, que era urgente. Sentí el pánico familiar empezando a subir. Luego miré las marcas de tiempo. La primera llamada llegó a las 9. Ahora eran las 11:30. Si esto fuera realmente urgente, mi madre habría llamado a una ambulancia. En cambio, me llamó 8 veces mientras estaba trabajando. Guardé mi teléfono y entré a la presentación. A mitad de camino, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo y de nuevo. Perdí el hilo de mis pensamientos a mitad de frase. El cliente parecía confundido. Mi jefa parecía preocupada. Me recuperé y seguí adelante, pero podía sentirme sudando. Después de la presentación, mi jefa me apartó. Preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Dijo que parecía distraída últimamente, y eso no era como yo. Dijo que el cliente también lo había notado. Dijo que esta presentación era importante, y casi había perdido la fecha límite para prepararla. Me disculpé. Dijo que me necesitaba concentrada porque teníamos 3 presentaciones más importantes por venir. Prometí que lo estaría. Pero cuando revisé mi teléfono, había 5 llamadas más. Me senté en mi coche en el estacionamiento y miré fijamente mi teléfono. Esto no podía seguir pasando. No podía mantener ni siquiera este nivel reducido de involucramiento sin que destruyera mi rendimiento laboral. Llamé a Elena en lugar de a mi madre. Contestó al segundo tono. Pregunté qué había pasado con los medicamentos. Dijo que nada había pasado. Mi madre también la había llamado a ella, en pánico porque Carla había organizado las pastillas mal. Elena había ido a revisar. Todo estaba bien. Carla realmente lo había hecho correctamente. Mi madre simplemente se había convencido de que había un problema. Agradecí a Elena y colgué. Luego llamé a mi madre. Contestó inmediatamente y empezó a hablar sobre la crisis de los medicamentos. La interrumpí. Dije que había hablado con Elena y no había crisis. Hubo silencio. Luego mi madre dijo que había estado preocupada. Dije que estaba bien, pero no podía llamarme 8 veces durante mi jornada laboral. Dije que casi había arruinado una presentación importante. Dije que si había una emergencia real, necesitaba llamar a Elena primero. Mi madre dijo que Elena era solo una ayudante. Dije que Elena era una profesional que sabía lo que hacía. Mi madre me colgó. 3 días después, Elena llamó con una actualización. Dijo que había tenido una reunión con mi madre y Carla. Había establecido expectativas claras. Continuaría proporcionando servicios, pero solo si Carla participaba en tareas básicas. Empezando inmediatamente, Carla necesitaba organizar los medicamentos de mi madre para toda la semana sin ayuda. Elena revisaría su trabajo, pero Carla tenía que hacerlo ella misma. Pregunté cómo lo habían tomado. Elena se rió y dijo que más o menos como se esperaba. Carla se había quejado de que era muy difícil. Mi madre había dicho que Carla no era buena en ese tipo de cosas. Elena había dicho que esas eran las condiciones. ¿Lo tomas o lo dejas? Por primera vez en mi vida, alguien además de mí estaba haciendo responsable a Carla. Se sentía surrealista. Ese fin de semana, no visité a casa. Me quedé en la ciudad y me puse al día con el trabajo. Mi teléfono se mantuvo mayormente en silencio. Sin llamadas de crisis, sin mensajes de emergencia, solo un mensaje de mi madre diciendo que Carla estaba haciendo lo mejor que podía con las pastillas. No respondí. El lunes, mi bandeja de entrada tenía un nuevo mensaje de mi tío. El asunto decía: tenemos que hablar sobre la familia. Casi lo borré sin leer. Luego lo abrí. El correo era largo. Hablaba de obligaciones familiares y deber. Decía que mi abuela estaría decepcionada de cómo estaba tratando a mi madre. Decía que Carla estaba luchando y necesitaba apoyo, no presión. Decía que estaba siendo egoísta y poniendo mi carrera por encima de la familia. Decía que debería estar avergonzada. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en una carpeta y no respondí. 1 hora después, mi tía envió un correo separado solo a mí. Dijo que había recibido la documentación que envié sobre la situación de cuidados de mi madre. Dijo que había leído todo. Dijo que estaba empezando a entender mi perspectiva. Dijo que no se daba cuenta de cuánto había estado haciendo, ni de lo poco que Carla contribuía. Dijo que todavía pensaba que la familia debería ayudar a la familia, pero podía ver por qué había puesto límites. No era una disculpa, no era apoyo total, pero era algo. Respondí agradeciéndole por escuchar. Esa tarde, mi madre llamó. Dijo que iba a despedir a Elena.
Dijo que la cuidadora estaba siendo irrazonable y exigiendo demasiado de Carla. Dijo que podíamos volver a como eran las cosas antes. Dijo que yo podía simplemente ayudar a distancia como había estado haciendo. Sentí algo cambiar en mi pecho. Esta era la prueba. Era mi madre tratando de resetear todo para que yo volviera a ser responsable de todo. Dije que no. Dije que si despedía a Elena, yo no llenaría ese papel. Dije que no gestionaría medicamentos, ni programaría citas, ni manejaría crisis. Dije que podía quedarse con Elena o arreglárselas sola. Pero había terminado de ser el plan de respaldo. Mi madre dijo que la estaba abandonando. Dije que estaba poniendo límites. Colgó. Me senté en mi escritorio temblando. Luego volví al trabajo. 2 días después, Elena llamó. Dijo que mi madre había decidido quedarse con sus servicios después de todo. Dijo que Carla realmente había organizado las pastillas correctamente durante 9 días seguidos. Dijo que no era perfecto, pero Carla estaba manejándolo. No sabía qué sentir. Parte de mí sentía esperanza. Quizás Carla realmente podía madurar y manejar la responsabilidad. Quizás había sido capaz todo el tiempo y solo necesitaba ser forzada. Pero una parte más grande de mí sentía rabia. Si Carla podía hacer esto ahora, podría haberlo hecho hace meses, hace años. Cuando volvimos el domingo por la noche, revisé mi teléfono. No había llamadas perdidas de mi madre, ni mensajes de emergencia, ni mensajes de voz de crisis, solo un mensaje de Elena diciendo que todo estaba bien. Durante el mes siguiente, algo extraño pasó. La salud de mi madre realmente se estabilizó. Sus síntomas mejoraron. Su energía aumentó. Elena reportó que con un manejo adecuado de medicamentos y Carla haciendo lo mínimo, las cosas estaban funcionando bien. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí furiosa. Me di cuenta de que la mitad de la crisis había sido drama fabricado. Mi madre había estado exagerando lo mal que estaban las cosas para mantenerme involucrada. Había estado exagerando sus síntomas para hacerme sentir necesitada. Había estado creando emergencias que no eran realmente emergencias. La culpa que había estado cargando durante meses había estado basada en una situación que nunca fue tan grave como ella la había hecho parecer. Entonces Carla dejó de intentarlo. Tan pronto como la condición de mi madre se estabilizó, mi hermana volvió directamente a sus viejos patrones. Empezó a dormir hasta el mediodía de nuevo. Empezó a salir con amigos cada noche. Saltaba sus tareas asignadas. La organización de medicamentos se derrumbó. Elena tuvo que retomar el control. Recibí la actualización de Elena un jueves por la tarde. Dijo que Carla básicamente se había rendido. Dijo que mi madre estaba inventando excusas de nuevo. Dijo que el breve destello de responsabilidad había desaparecido completamente. Sentí el último pedazo de esperanza al que me había estado aferrando morir. Carla no iba a cambiar. Había demostrado que podía manejar tareas básicas cuando era forzada. Pero en el segundo en que la presión desaparecía, volvía directamente a ser inútil. Mi madre tampoco iba a cambiar. Había demostrado que podía arreglárselas con ayuda profesional y contribución mínima de mi parte. Pero todavía me quería involucrada y sintiéndome culpable y responsable. Esa noche, abrí mi portátil y empecé a escribir un correo. Lo dirigí tanto a mi madre como a Carla. Escribí mis nuevos límites claramente. Visitaría una vez al mes. No estaba disponible para emergencias. Toda la coordinación de cuidados pasaba por Elena. Estos términos no eran negociables. Expliqué que tenía mi propia vida y mis propias responsabilidades. Expliqué que había pasado toda mi infancia siendo cuidadora y había terminado. Expliqué que Carla era una adulta hecha y derecha que necesitaba descubrir cómo contribuir. Lo leí 3 veces. Luego presioné enviar antes de poder dudar de mí misma. Mi madre no respondió durante 4 días. Cuando finalmente lo hizo, fue un mensaje corto. Dijo que aceptaba mis términos porque no tenía opción. No había disculpa, ningún reconocimiento de lo que me había hecho pasar. Ningún reconocimiento de que había estado equivocada, solo aceptación resignada de que no iba a volver a salvarlas más. 2 semanas después de enviar ese correo, Viviana llamó con noticias. Carla fue despedida de su trabajo en la cafetería por no presentarse a 3 turnos seguidos. Mi tía esperaba que reaccionara como siempre lo había hecho. Esperó a que dijera que llamaría al gerente o enviaría dinero a Carla para cubrir sus gastos hasta que encontrara algo más. Le dije a Viviana que Carla tenía 23 años y necesitaba resolverlo ella misma. El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Luego Viviana dijo que entendía y colgó. Una semana después, Viviana llamó de nuevo para decirme que Carla realmente había solicitado el desempleo por su cuenta. Había navegado el sitio web y llenado todos los formularios y proporcionado la documentación requerida sin que nadie le llevara de la mano. Mi tía sonaba genuinamente sorprendida de que Carla hubiera logrado algo tan básico sin ayuda. Sentí una mezcla extraña de alivio y rabia al escuchar esto. Alivio porque probaba que Carla era capaz cuando no tenía otra opción. Rabia porque podría haber estado haciendo cosas por sí misma todo el tiempo, pero nunca tuvo que hacerlo porque alguien siempre llegaba a arreglar todo. Pasaron 3 meses con el nuevo arreglo en su lugar. Elena gestionaba los medicamentos y citas de mi madre. Carla manejaba el mínimo absoluto de tareas requeridas como sacar la basura y ocasionalmente lavar los platos. Visitaba una vez al mes un domingo por la tarde y me quedaba exactamente 3 horas. Las visitas eran incómodas y tensas, pero funcionales. Mi madre hablaba sobre sus actualizaciones de salud
y se quejaba de inconvenientes menores. Carla mayormente se quedaba en su habitación o salía a pasar el rato con amigos. Ayudaba con cualquier tarea grande que necesitara hacerse como trabajo de jardinería u organizar papeles. Luego conducía de vuelta a mi apartamento. No era perfecto y nadie estaba feliz, pero funcionaba. El sistema era sostenible de una manera que el viejo arreglo nunca fue. Empecé a ver a una terapeuta llamada Doctora Reyes en abril. Le conté todo durante esa primera sesión. La infancia parentificada, la culpa que me seguía a todas partes, el punto de quiebre con mi familia, la sensación constante de que había abandonado a personas que me necesitaban, aunque sabía lógicamente que eso no era verdad. La doctora Reyes escuchó sin juzgar e hizo preguntas que me hicieron pensar sobre las cosas de manera diferente. Me ayudó a entender que mi madre había creado una dinámica donde mis necesidades nunca importaron y Carla nunca tuvo que crecer. Explicó que elegirme a mí misma no era egoísta ni cruel, era supervivencia necesaria. Lloré durante la mayoría de nuestras primeras sesiones mientras trabajaba el duelo por la familia que merecía, pero nunca tuve. Lentamente, a lo largo de semanas y meses, empecé a creer lo que me decía la doctora Reyes. La culpa no desapareció completamente, pero se volvió más silenciosa. 6 meses después de mi punto de quiebre, mi vida se veía completamente diferente. Andrés y yo nos mudamos juntos en junio. Mi carrera estaba de vuelta en camino después de meses de distracción, y me asignaron liderar una campaña importante para un cliente. Mantenía contacto distante pero civilizado con mi familia a través de visitas mensuales y mensajes ocasionales. Mi madre nunca se disculpó por los años de explotación. Carla nunca me agradeció por todo lo que sacrifiqué. Ambas actuaban como si el nuevo arreglo fuera algo que les había pasado a ellas, en lugar de algo que me forzaron a crear a través de su negación a ser adultas responsables. Todavía sentía culpa a veces cuando veía a mi madre luciendo cansada o escuchaba sobre Carla luchando con tareas básicas de la vida. Pero construí algo real para mí misma. Tenía una pareja que me trataba como igual. Tenía una carrera por la que trabajé duro. Tenía amigos que me valoraban por quien era. Finalmente estaba en paz con el hecho de que mi madre y mi hermana nunca admitirían que tenía razón al poner límites o me agradecerían por la infancia que perdí criando a la hija de otra persona.